Miren, dejamos algunos géneros todavía por comentar. Por una parte, y además yo les escribí a todos a través de Google Groups, pues diciéndoles que no íbamos a leer en clase y que ustedes podrían localizarlo en el PDF con el material de Pedro Núñez Delgado. Hay una poesía en alabanza de la Catedral Hispalense que estaba en aquellos momentos terminándose de construir y es una muestra de una elegía de época renacentista. Es un texto escrito en dísticos elegíacos. La elegía en la antigüedad fue un género que comenzó en época griega relacionada con el lamento por la pérdida de los seres queridos o por la pérdida de otras personas. Acoge ya en época griega muchos otros temas, desde alabanzas a generales, poemas por la victoria de alguna batalla, una variedad de temas muy grande que heredan los autores latinos, con la peculiaridad de que los autores latinos le dan mucha importancia en la elegía o utilizan mucho la elegía para el tema amoroso, es un rasgo típico de la literatura latina. Y en época medieval, Maximino Etrusco es un autor medieval que escribe elegías, escribe poemas latinos en dísticos elegíacos, todos de tono lamentatorio sobre la muerte o la pérdida o el paso del tiempo, la vejez, con lo cual el género en época medieval un poco vuelve a su origen último, primigenio, en época griega, ¿no? Cuando llega el Renacimiento, los humanistas retoman el género tal como había sido en época grecolatina, y en particular al escribir en latín, estos humanistas pues recrean el género latino. Pero nos vamos a encontrar con aquello que ya les dije, la mezcla de géneros que se da en el humanismo, es decir, que nos podemos encontrar con elegías como esta elegía que está dedicada para alabar un edificio, es algo que entra dentro de los cauces genéricos clásicos, pero nos damos cuenta de que está publicada dentro de un libro que se titula Epigramas, es decir, que la frontera entre la elegía y el epigrama no queda especialmente claro. Y hay en este libro de epigramas de Pedro Núñez Delgado, hay epigramas el doble y el triple de largos que este. Con lo cual se puede ver esa mezcla de géneros, ¿no? Creo que les dije en aquel mismo mensaje que yo leería aquí un texto que es una sátira. Dentro del libro de epigramas de Pedro Núñez Delgado tenemos un poema dedicado a un tal Rufino, que es una sátira, donde critica a este otro autor, no porque este autor se había metido con Pedro Núñez Delgado y sus poesías, ¿no? Dice: ¿por qué con rugido tan grande y grosero te ensañas con mis versos sin culpa, Rufo, re que te bufo? Comienza diciendo el texto. Si acuden al latín verán cómo juega el autor con el nombre de su adversario, bárbare. Empieza con la palabra bárbare, poniéndolo entre las personas que no hablan latín prácticamente, ¿no? Y juega con esa palabra, con esa raíz de bárbaro y con la raíz también del nombre de esta persona, ¿no? Bárbare quid nostros magno cum murmure versus
insontes carpis, rufe babur requidem. Ese rufe baburre pues lo repite varias veces. Yo no me voy a detener a leer todo el poema, pero gran parte de la gracia del poema y de la fuerza con que se defiende y con que ataca Núñez Delgado a este Rufino está en este juego de palabras, ¿no? Bien, tenemos una elegía escrita por Arias Montano, que toma el tema religioso. El tema religioso es un tema que nos puede aparecer en el Renacimiento dentro de una elegía, dentro de un poema épico escrito en hexámetros, dentro de una oda escrita en estrofas sáficas o alcaicas o asclepiádeas, en cualquiera de esos formatos nos puede aparecer, incluso nos puede aparecer en hexámetros como si fuese una bucólica. Y ahora hablaremos de eso. Tenemos aquí la elegía de Arias Montano, que el autor titula Agnitio, el conocimiento de sí mismo. Les leo una parte en esta elegía, pues el autor lo que hace es decir cómo es posible que uno llegue a desconocerse, cómo el alma está adormecida entre tanta variedad de cosas en las que vive, y cómo puede tomar conciencia de sí misma, ¿no? Y tomar conciencia del papel de Jesucristo como Redentor, y sobre todo eso versa la elegía, ¿no? Hay un pasaje ya avanzada la elegía en que dice: se disiparon las tinieblas y la ley santa me concedió conocer mi propia enfermedad y darme cuenta del mal. Esta me sacó de la sombra, pues hay en ella luz divina suficiente para conocerme a mí mismo. Esta me enseñó cómo había sido y cómo me dejó el sacrilegio y la primera falta de mi antiguo padre, cómo es la naturaleza humana y cómo había quedado perjudicada después del pecado original, se está refiriendo, ¿no? Y no me arrepiento de conocerlo, pero me lamento, mi suerte siempre está enturbiada por el pecado de mi antepasado, ¿no? No me arrepiento de reconocer la falta de mis primeros padres, pero lamento mi suerte por que esto haya sido así. De ahí viene la vergüenza de mi linaje y de ahí el hastío de vivir, y esta angustia ceñida de grandes preocupaciones, pues veo que me ha nacido dentro la funesta semilla de la guerra, yo mismo llevo a mi enemigo en mi callado pecho. Bien, él habla de la lucha interior, ¿no?, que toda persona tiene, y habrían diversidad de cosas que comentar en esta elegía, ¿no? Cuando yo estuve viendo el perfil de ustedes en la relación de inscritos en este curso, vi que había una persona en particular interesada en el análisis psicológico o incluso psiquiátrico. No sé si es una persona, no recuerdo si era una persona que había hecho estudios de psiquiatría o de psicología, ¿no? Y verdaderamente muchas veces en estos textos y en la historia del humanismo se puede hacer uso de conceptos que son propiamente psicológicos, ¿no? Porque, bueno, aquí Arias Montano, como en otros casos de sus poemas, pues nos habla de ese hastío de vivir en el que el alma puede caer, ¿no? Y ciertamente ese es un tema que puede tener su motivación religiosa, en cuanto que el alma separada de Dios, pues está en un hastío de vivir, lógicamente, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta su propio forma de ser, ¿no? Como sabemos que Arias Montano, y a través de sus cartas sobre todo, ¿no?, pues descubrimos pues sus periodos de melancolía, sus periodos de una cierta depresión, que entonces no se conocía o no se llamaba así, pero que forma parte de su forma de ser, ¿no?, y que se puede apreciar en sus textos, ¿no?
Esta es una muestra de una elegía de ese libro que yo les comenté a ustedes, que se titula Himnos y siglos, que está compuesto pues, por una serie de piezas como esta que tienen aquí, ¿no? Bien, hay una muestra entre los textos que tienen ustedes, hay una muestra también de una égloga, que el género de las églogas son un género de la antigüedad, el género bucólico, que tiene su modelo en Virgilio, como ustedes saben, bueno, tiene su modelo en Teócrito, en la literatura griega, y en algunos fragmentos que nos quedan de Mosco de Bion, tiene su origen ahí, tiene su modelo en Virgilio, que es el que recrea a Teócrito en la literatura romana, tiene unos seguidores de Virgilio en Calpurnio Sículo y en Nemesiano, que son autores Calpurnio Sículo de época de Nerón, en Nemesiano más tardío, aunque es una cosa discutida todavía, y en la Edad Media ocurre con este género de las bucólicas que pasa a ser un género de debates, es decir, ese aspecto del género bucólico que consiste en el canto amebeo, el llamado canto amebeo, en el que dos pastores rivalizan, uno hace una canción en favor de su amada o un lamento por lo que sea, y el otro pastor le responde tratando de superar la gracia con la que ha hablado el otro o la profundidad que ha empleado, y el otro vuelve a responder. Ese canto amebeo se utiliza mucho en la Edad Media para que dos ideas personificadas con nombres de pastores pues discutan, ¿no? El discurso de la verdad contra el pecado o cosas por el estilo, ¿no? También el uso de la alegoría en favor de personajes históricos, ¿no? En favor del emperador Carlomagno, escribió Modoino de Autun, o bien, se desdibuja un poco la bucólica antigua hacia el lado del debate, hasta el punto que las bucólicas, por otra parte, es algo que iba en el ser mismo de la bucólica. Las bucólicas de Virgilio se representaron en el teatro algunas veces, ¿no? Tenemos esas noticias. Y la bucólica, en este sentido, cuando llega a época moderna, pues tiene una salida por el lado teatral, hay obras teatrales de tema pastoril, tiene una salida por el lado narrativo, hay novelas pastoriles también, y dentro de esa variedad, el tema religioso fácilmente entra en su aspecto teatral, porque una bucólica en la que intervienen varios pastores o varios personajes, pues fácilmente se puede utilizar para representar una escena religiosa, como puede ser la pérdida del niño en el templo, o como puede ser la llegada de los Reyes Magos, o cualquier tema así. La égloga que yo les he seleccionado y que no les voy a leer aquí entera porque es muy larga, pues es una égloga escrita por un autor valenciano, ya les decía yo de esos núcleos geográficos donde florece el humanismo. Pues en Valencia está Joan Baptista Añez, que es un autor que escribe epístolas en verso también, y que tiene una égloga dedicada a la natividad, al nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y en este texto sobre el nacimiento de nuestro Señor, pues utiliza los tópicos. Si ustedes lo leen después en su casa tranquilamente, pues verán que utiliza los tópicos de la literatura, de los nombres de los pastores que traen regalos al niño y hablan de lo que cada uno lleva, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hay también ejemplos, pocos,
curiosamente, de poemas bucólicos al estilo antiguo, ¿no? Un ejemplo de ellos es la égloga que tienen ustedes entre los PDF que yo les envié, de Fernán Ruiz de Villegas. Una égloga dedicada a su amada, Mariana, que conocemos en parte la biografía de este autor, es la mujer con la que acaba casándose. Y entonces esta égloga, él tiene un conjunto de églogas, en concreto sobre las que estoy preparando un trabajo actualmente, y en la primera de ellas tenemos el típico canto amebeo, el típico canto amebeo de la literatura clásica. Hay tres pastores, que son Euzono, Aftono y Filomuso, y rivalizan dos de ellos, y uno de ellos actúa como de juez, ¿no? ¿Has oído, Aftono, si es que Iolas ha dicho la verdad, a los pastores Eumorfo, docto en acompañar el canto con trémulas flautas, y Filomuso, que se destaca en el arte de Palas, disputar por un canto? Si hay tiempo, pues he aquí que nos llama hacia el fresco, no desde lejos la óptima encina con sus ramas desplegadas, mientras Títiro guarda los corderos que pacen, cantaré al son de la lira, recostado bajo su apacible sombra, unos versos, ya sean los que componía Eumorfo, ya los que componía Filomuso. Tienen aquí pues todo el sabor de la bucólica, el nombrar a Títiro, el cantar al son de la lira recostado bajo una apacible sombra, y así sigue, ¿no? Cada uno de los participantes pues canta a su amada, y Ruiz de Villegas, bajo el disfraz de uno de los pastores, pues canta a su amada Mariana, ¿no? Bien. Quería también que viesen, y de la misma manera pienso que es mejor que vean en su casa con tranquilidad cuando puedan, la carta que le escribe Levino Torrencio a Benito Arias Montano, que es una muestra del género epistolar en verso, de las cartas reales, ¿no? Que muchas veces nos sirven para dar a conocer pues cuestiones sociales, ideológicas, entre humanistas, ¿no? Levino Torrencio es un autor del que espero volver a hablar ahora más adelante, nacido en Bélgica, que hace sus estudios, si no recuerdo mal, parte en Lovaina, parte en Italia, y es reclamado por el obispo de Lieja en un determinado momento. Se lo trae de Roma para que sea su ayudante en el gobierno de su diócesis, y a partir de ahí hace carrera eclesiástica, llegando a ser arzobispo de Amberes. Y bueno, pues en todos esos años en que vive en su tierra natal, en Flandes, tiene una correspondencia muy frecuente con Benito Arias Montano, que saben que es un biblista español, que vivió en Flandes durante mucho tiempo, preparando la edición de la Biblia Regia, y que al volver a España pues siguió escribiéndose pues con todos los amigos que tenía en Flandes, ¿no? Y uno de ellos es Levino Torrencio. La correspondencia de Levino Torrencio con Arias Montano se conservó en un manuscrito que, si yo no recuerdo mal, está en el propio museo que se llamaba Plantino Muret, o Plantin Muret, y debemos al profesor Luis Charlo una edición de todas esas cartas traducidas, ¿no? En esta carta pues podrán ustedes ver cómo Levino Torrencio le da noticia a Arias Montano de la situación tensa que existe en Flandes, que existió durante todos estos años, ¿no?
bueno, y él manifiesta pues cómo le afecta esa tensión y creo que, bien, el interés que tiene es ese, ¿no? Para ver cómo a través de las cartas pues nos llegan muchas informaciones que son útiles para la historia, ¿eh? Son útiles para ver cuál era la situación allí, qué sentimiento tenía el pueblo, o estas personas, o estas otras, etcétera, ¿no? Muchos de los poemas que nosotros vemos, que hemos visto en este recorrido por los diversos géneros, muchos de estos poemas pueden ser llamados poemas de ocasión, ¿eh? Es decir, que lo más frecuente entre los poetas de esta época es que hagan poemas de ocasión, ¿eh? Y que sus poemarios sean un poemario conjunto, variado, ¿eh? Por ejemplo, Domingo Andrés llamó a su libro Poequilisticon, que quiere decir poemas variados, ¿eh? Poesías varias, lo llamó su editor, el profesor José María Maestre, ¿no? Y eso es muy general. Y entonces yo he traído, de hecho, la dedicatoria de las poesías varias de Domingo Andrés a Juan Ram de Montoro. Estos autores, al hacer esos poemarios variados, ¿no?, imitan a Catulo muchas veces, cuyo poemario es un poemario, como saben, también variado en cuanto a epigramas, la primera parte de poemas líricos que tiene, los epilios de la parte central, o Marcial. También Marcial es un autor muy variado, que escribe en falecios, dísticos elegíacos, ¿eh? Bien. Y la dedicatoria de Domingo Andrés dice: estos pliegos de las poesías varias, Juan Ram de Montoro, caballero muy preclaro, te los dedico y consagro a ti, juguetones ejercicios preliminares de mi ingenio. Muchos de estos autores, de estos profesores que estaban en un sitio o en otro, consideran efectivamente sus poemas juegos de ingenio, ¿no? De Lucibus Silva se titula el libro de Juan de Vilches, ¿no?, que es eso, una silva, lusorum, ¿no?, una silva de juegos, ¿no? Dice: te consagro a ti estos ejercicios preliminares de mi ingenio, si tengo alguno, y juveniles composiciones sobre asuntos varios. Obra en verdad indigna de tu nombre, pero escrita sin embargo por mí, que te aprecio y honro por encima de los demás. Ampárame y ponme bajo tu tutela, y no pienses que yo, a quien tan acostumbrado estás a acoger, he de ser menospreciado por ello, pues poesías de este género dedicó también Marcial al César Domiciano. Si se dan cuenta, hace referencia a Marcial como modelo, y por otra parte hay un sabor que recuerda a la primera poesía del libro de Catulo, a la dedicatoria a Cornelio Nepote. Es decir, yo te dedico esto, aunque valga poco, pero valga lo que valga, te lo dedico a ti, que es un tópico que a partir de Catulo se utiliza mucho, pues también está aquí recreado, ¿no? Bien, tenemos que hablar en este curso sobre humanismo, debemos hablar, creo yo, de un aspecto muy importante de la sociedad del Renacimiento, y es la situación de mecenazgo en la que se encuentran muchos de los autores de los que vamos a hablar. Aprovecho aquí para pararme. Yo no sé si la tardanza habrá afectado a nuestro auditorio de Puebla, con el que me disculpo igualmente, y espero que hayan podido retomar el seguimiento lo mejor posible, ¿no? Después de haber terminado este repaso por textos de diversos géneros, pues voy a hablar de cómo he visto yo este fenómeno del mecenazgo en la literatura humanística, ¿no? Es algo que ya está en la antigüedad. Tengamos en cuenta que en la antigüedad grecolatina los escritores en general no constituyen una profesión como la entendemos nosotros en nuestros días, es decir, no podían ganarse la vida publicando libros, mucho menos
Todavía hoy día hay gente que puede ganarse la vida publicando libros, entre otras cosas porque existe la imprenta y ahora medios de mucho más alcance. Pero en aquella época en que la transmisión de la literatura era absolutamente manuscrita y en que la mayor parte de la sociedad era iletrada, las personas que querían dedicarse a escribir tenían necesariamente que estar sustentadas por diversos personajes, por nobles, por quienes fueran, ¿no? Por próceres de diversa condición, ¿no? En el caso del Renacimiento esto es algo que ocurre también, pues por lo mismo, por el mismo motivo. Y los próceres a los que van a acudir nuestros escritores, pues van a ser personas del mundo de la nobleza, personas del mundo de la Iglesia, que además tenían a gala el tener a su alrededor una corte de artistas o de escritores que enriquecían la propia vida de la corte, ¿no? Bien, lógicamente la forma de que un escritor en aquella época buscase ese mecenazgo, lo mantuviese, se diese a conocer y mantuviese actualizado, ¿no? Up to date, ¿no? Como dicen los ingleses, mantuviese actualizado su red de conocidos y de gente que le apreciaba y que le publicaba o le podía publicar o difundir, la forma que tenían ellos era de establecer una red social, lo que nosotros le llamamos redes sociales, era la correspondencia epistolar. Era la correspondencia epistolar, el escribir a unos y a otros, ¿no? Entonces, una cosa que nos vamos a encontrar como consecuencia de esto es, por ejemplo, que los libros de epístolas en verso, que inicialmente son una obra literaria y que en principio no tiene por qué hacer intersección con el mundo de las cartas que realmente se envían, pues no sabemos en el mundo antiguo hasta qué punto existió ese mundo de intersección, porque a lo mejor algunas de las epístolas en verso que escribió Horacio, a lo mejor realmente se las mandó o se las entregó a sus destinatarios. Es posible, no es descartable. En el mundo del Renacimiento no solo es que no sea descartable, es que lo podemos demostrar. Podemos demostrar que muchos de esos epistolarios en verso nacieron propiamente de la costumbre de enviar un poema en forma epistolar para presentarse, para ofrecer sus servicios y cosas así. Por ejemplo, tenemos aquí, yo voy a procurar ir a los ejemplos más claros que tengo aquí por delante, teniendo en cuenta pues la escasez de tiempo del que disponemos, ¿no? Y voy a ir buscando los textos que mejor me puedan interesar. Aquí tenemos, por ejemplo, aparte de que con las propias cartas, aquí tenemos, por ejemplo, un fragmento de una carta que le escribe Juan de Berzosa, uno de los principales escritores de epístolas en verso, le escribe a Jerónimo Zurita el 19 de septiembre de 1555, diciéndole, Jerónimo Zurita era el cronista oficial del Reino de Aragón en esta fecha. Él estaba en Zaragoza, Zurita estaba en Zaragoza y Berzosa estaba en Roma. Y le escribe diciéndole, con el primero, se entiende, con el primer correo que salga de aquí, irá una epístola, ve que ustedes el uso de la Y como en latín exactamente igual, irá una epístola a don Juan Manrique del oficio de embajador romano. Es decir, le está diciendo que con el próximo correo le va a mandar una epístola en verso, ¿no? Sobre el embajador. Y otra al auditor Antonio Agustín, que era uno de los jueces de la Rota romana, por lo tanto un personaje
muy importante en aquel momento, ¿no?, que hice este mismo verano. Y muchas cosas que tanto tiempo ha que están sepultadas saldrán y vivirán en la historia de vuestra merced sin temer golpe de rayo o de tiempo. Fíjense de qué manera tan delicada le está diciendo a Jerónimo Zurita, se dan ustedes cuenta, le está diciendo, te estoy escribiendo, le comenta diversas cosas y tal, ¿no? Y le dice, y además en el próximo correo te voy a mandar una epístola que le he dedicado al embajador al embajador español en Roma, y otra que le he dedicado a Antonio Agustín, que era un personaje muy importante en Roma por ser miembro del tribunal de la curia, ¿no? ¿Y con qué intención lo hace? Pues con mucha delicadeza le está diciendo, y muchas más cosas te mandaré o saldrán a la luz, que están sepultadas, y vivirán en la historia de vuestra merced, sin temer golpe de rayo o de tiempo. Es decir, le está sugiriendo que ya que él es cronista, pues que las cosas que él le manda, que aparezcan en la historia que él está escribiendo. Entonces aquí palpamos claramente, la correspondencia entre los escritores humanistas muchas veces está llena de este tipo de cosas. Hay una de las epístolas en verso que escribió Juan de Berzosa, que la pueden ver en la pantalla ustedes. A la izquierda está la versión que se encuentra en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid. A la derecha tienen la versión que se publicó en el libro de epístolas de Berzosa. Solo ver la extensión de una y otra epístola nos permite darnos cuenta de que el autor hizo una primera versión del escrito que realmente envió a Francisco de Vargas, y luego, para publicar el libro de epístolas en verso, lo rehizo su epístola, la que le había enviado, la abrevió, y para que fuese propiamente un poema epistolar. Los poemas epistolares, lógicamente, tienden a ser breves, a condensarse y a apuntar a un único motivo, a un único tema, ¿no? Porque son poemas que tienen que conmover, que dar una explicación. Mientras que la primera epístola en verso que le manda a su amigo es mucho más suelta, habla de diversos temas, y bueno, pues a mí me sirvió, para darme cuenta de este uso de los humanistas, me sirvió el ver la epístola a Francisco de Vargas, que yo sabía que estaba publicada por Juan de Berzosa, verla entre otro montón de papeles en un manuscrito que existe en la Biblioteca Nacional de Madrid. En ese conjunto de papeles que hay en ese manuscrito fue recogido por Justo del Cerro, que es un señor del siglo XVIII, si no recuerdo mal, que al aglutinar esos papeles dio razón de dónde los había copiado, de dónde los había cogido. Y gracias a las referencias de ese aglutinador, de ese compilador, yo me di cuenta que este poema podía haber sido, porque Juan del Cerro dice que él copió el material que cogía ahí, bien del secretario de, no recuerdo qué otra persona, o bien del secretario de Francisco de Vargas. Claro, evidentemente, si hay una epístola dedicada a Francisco de Vargas, el origen debe de ser, lo que nos está diciendo Justo del Cerro, del propio secretario de Francisco de Vargas. Y ese papel lo tendría que tener el secretario porque Juan de Berzosa se lo había mandado, ¿no? Como este, he encontrado otros ejemplos parecidos, ¿no? Y este tipo de... uno puede pensar, bueno, esto hasta cierto punto es de sentido común, ¿no? Es decir, estos escritores quieren quedar bien con Francisco de Vargas, era un diplomático,
que estuvo en el Concilio de Trento, que fue embajador en diversos sitios. Bien, pues es lógico que Berzosa le escriba para quedar bien, evidentemente, ¿no? Pero el quid de esta cuestión, o lo importante de este aspecto, es que muchas veces las claves de cómo están escritos los textos a los que vamos a acceder vienen por este lado. Por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a ir hacia abajo, yo tengo aquí, y lo pueden ver en la pantalla, la epístola en verso que Juan de Berzosa le escribió a Juan de Ayala. Juan de Ayala es un diplomático de segundo rango, vamos a decir, de la diplomacia española, una especie de se les llamaba agentes a estos diplomáticos que se enviaban como embajadores extraordinarios para llevar a un recado, una comisión a quien fuera, ¿no? Y Juan de Ayala fue comisionado para viajar desde la corte española a Roma con la intención de decirle al Papa Pío IV que el rey español, Felipe II, quería que el Papa emitiese un documento oficial diciendo que el concilio que empezaba en 1562 y que él había convocado en 1561, de esa fecha en la epístola, que ese concilio era continuación del que se había quedado interrumpido en Trento, y no un concilio nuevo. Esa fue la tarea de Juan de Ayala. Entonces Juan de Ayala llega a Roma, hace su cometido, llegó a obtener el documento que quería Felipe II, y después pues se volvió a España. Y Juan de Berzosa le escribe en el momento en que se está volviendo a España. Y le dice: aunque te marches después de cumplir a la perfección el encargo que traías, te esperan sin embargo, Ayala, difíciles tragos cuando llegues a la deseada corte del rey, deshecho por el viaje por tierra o por mar, porque toda aquella semana se empleará en la frívola murmuración de los cortesanos, que de todo han de hablar, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. Es decir, que sepas que cuando llegues a la corte del rey, aunque hayas hecho bien las cosas, van a estar hablando de ti poniéndote mal los cortesanos. Por otra parte, cuando tú te inclines todo elegante para besar su diestra, la de Felipe II, y él manifieste en su rostro y con benévolas palabras su alegría porque vuelves sano y salvo, entrégale la correspondencia sellada y las respuestas de Pío IV, junto con la razón y el modo en que te fue posible conseguirlas entre tan variadas dificultades. Berzosa era conocedor de todas las dificultades que tuvo que sortear Ayala para conseguir los documentos, ¿no? Pocos relatos y concisos quieren los reyes en sus audiencias, y que les sean referidos con la delicadeza que corresponde a sus oídos, para que no tengan que hacer el esfuerzo de descifrar nada. De vez en cuando coloca un según vuestra Alteza ya conoce, y aquello de según vuestro elevado criterio e incomparable sabiduría, para que el rey no se moleste. Y cuando hables por extenso del pontífice y de su sagrado senado, con qué gran decisión, tú lo sabes, el Papa Pío IV se vuelca en el concilio, apartando sus restantes preocupaciones, y cómo no escatima gastos ni esfuerzo alguno para que no falte ninguno del colegio que toma su nombre de la palabra cardo, el colegio de los cardenales, aunque sean muchos, puesto que lo exige la importancia del asunto. Es decir, cuando hables de Pío IV, no se te olvide hablar de cómo está volcado totalmente en la convocatoria del concilio. Quizá esto lo dicen en un tono un tanto irónico. No lo podemos saber exactamente. Lo que sí, continúa así. Dile, no obstante, que por los escritos distinga a sus amigos fieles y por sus cargos, y que envíe alguno de ellos hacia la Santa Sede, ya que antes los regaló de grado y con abundancia. Le está diciendo, yo no tengo ningún grado, ningún cargo importante en Roma. Cuando hables con el rey, a ver si le dejas caer también algo de mí, ¿no? Lo restante tú bien lo sabes, como lo anterior por otra parte. Ponte en marcha y ya sobrevueles felizmente en tu camino los Alpes y nuestros Pirineos,
ya surques el mar a través de las Estécadas o de las Baleares. Las Estécadas son unas islas que están al norte, casi en la costa con Francia. Que Barcelona al final te acoja sin que hayas sufrido ninguna tormenta. Bueno, pues fíjense que este poema, a mí me ocurrió que después de conocerlo, que estaba publicado en el libro de Berzosa, estuve repasando un legajo de la biblioteca que hay en el Palacio Real de Madrid. En esa biblioteca fueron a confluir, entre otras fuentes, los libros y los manuscritos que tuvo el cardenal Granvela, que fue uno de los ministros principales de Felipe II. Y entonces ocurrió que al llegar todo ese material a la biblioteca del Palacio Real, se hizo una ordenación de manera que en algunos legajos se ordenaron textos que estaban en prosa, por ejemplo, cartas dedicadas a Granvela, y en otros legajos se acumularon los textos que estaban en poesía, por ejemplo. De manera que yo me encontré con uno de estos legajos en donde había cartas dedicadas al cardenal Granvela, y me encontré con una carta escrita por Juan de Berzosa. En la carta Juan de Berzosa le dice lo mismo que antes: junto con esta carta le envío a su señoría una carta que hice para Juan de Ayala, que recientemente ha visitado Roma, tal. Y uno ve la carta y dice, ¿y dónde está la epístola en verso? Pues no está porque la metieron, y me la encontré en otro legajo, es decir, cogiendo otro legajo que tenía cantidad de poesías relacionadas con el cardenal Granvela, me encontré con la poesía que realmente le mandó al cardenal Granvela. Y fijaros cómo dice la poesía dedicada a Ayala en su primera redacción. Aunque hayas cumplido el encargo recibido, grandes preocupaciones y trabajos te esperan, Ayala, cuando llegues con tu cuerpo deshecho por la travesía y los caminos a la deseada corte del rey. Empieza prácticamente igual. Porque en los corrillos formados por aquí y por allí estarás aquellos 8 días en labios, boca y lenguas de tus compatriotas. Van a estar una semana hablando de ti. Pero fijaros cómo sigue. Y algunos de aquellos que tú conoces, que consumen buenamente su tiempo en un perezoso sueño, en cuyo pecho hinchado no se agita virtud ni fortaleza alguna, se indignará. Y no sabemos a quién está atacando. Algunos se está refiriendo a un noble. Algunos de esos nobles que tú conoces, que no tienen en su pecho virtud ninguna ni fortaleza, que no tienen méritos ninguno y que dedican su tiempo a la pereza, pues se indignará y lo llevará a mal y culpará tontamente al rey porque sin su consentimiento encarga importantes asuntos a otros como tú. Es decir, te vas a encontrar con alguno que incluso se va a enfadar porque el rey te ha encargado a ti esta misión en vez de a otros, sin consultarle. Tú, que sabemos que eres capaz para todas las gestiones y que destacas por tu larga experiencia y conoces bien el carácter y las costumbres de todo tipo de hombres. Sin embargo, a ese otro, la nobleza de sus antepasados y sus abundantes rentas, por supuesto derrochadas en tonterías o en no hacer nada, le hacen digno incluso del virreinato de Nápoles. No obstante, como tú no puedes revelar tu pensamiento en el recinto seguro de una sola aldea, es decir, como no puedes hablar sin que se entere todo el mundo, a pesar de que tengas igual nobleza, igual talento y una experiencia mayor, a pesar de que viviste en naciones extranjeras con la mayor gloria bajo el mando del gran César, a pesar de que luego viajaste con el rey Felipe por mares y tierras, a pesar de que tienes mucha más rectitud que ofrecerle, a pesar de todo, no intentes nada a tontas y a locas. Es decir, no le ataques, ¿no?, al otro. ¿Os dais cuenta? Cuando este poema, cuando Juan de Berzosa le escribe al cardenal Granvela en 1561 y le dice, mando además una epístola dedicada a Juan de Ayala,
no le importa poner en solfa, hacer claro que él piensa que el recién nombrado virrey de Nápoles es un botarate, se dice en español, ¿no? Es un señor que no merece ese cargo, ¿no? Entonces, Berzosa tiene confianza suficiente con este ministro para decir esto así a las claras. Pero, ¿quién era la persona que era nombrada en esta fecha para ser virrey de Nápoles? Pues era un noble llamado Pedro Afán de Ribera. Este virrey de Nápoles continuó en su puesto a lo largo de los años y Juan de Berzosa siguió viviendo en Roma a lo largo de los años. Y hubo un momento en que a Juan de Berzosa le llegó el cargo que pedía a la corte española. Y es que dijeron, Felipe II erigió en Roma un archivo, parecido al archivo de Simancas, que erigió aquí en España, pues en Roma, adjunto a la embajada, erigió un archivo para que se conservasen allí documentos especiales que tenían que ver con la Santa Sede y con el Reino de España, ¿no? O con sus reinos. Y puso al frente, como director del archivo, a Juan de Berzosa. Pero, curiosamente, ¿cómo se le iba a pagar a Juan de Berzosa? Pues se le iba a pagar a través de las rentas, a través de las cuentas, a través del fisco del Reino de Nápoles. Es decir, que Felipe II, a la vez que nombraba director del archivo a Juan de Berzosa, emitía una orden para el virrey de Nápoles diciéndole que del dinero del Reino de Nápoles tenía que salir un sueldo anual para el director que él tenía en el archivo de Roma. Tanto es así que Juan de Berzosa en una ocasión tuvo que visitar a Pedro Afán de Ribera en su palacio de Nápoles, y lo cuenta en otro fragmento que no lo he traído aquí, ¿no? Pero lo cuenta también, ¿no? En otra de sus epístolas. Claro, evidentemente, cuando Juan de Berzosa, al final de sus días, preparó su libro de epístolas en verso para ser publicadas, su libro para ser publicado, no podía publicar una epístola tal como se la escribió a gran vela criticando a Pedro Afán de Ribera. ¿Qué es lo que hizo? Quitar toda la primera parte que hacía referencia a Pedro Afán de Ribera y publicarla de otra manera. Pues esta autocensura que nosotros vemos aquí nos la vamos a encontrar en muchos casos. Hay veces que no la podemos encontrar porque hemos perdido la primera fuente, pero muchas veces los archivos nos reservan, gracias a esta necesidad que tenían los humanistas, una cosa que últimamente se llama mucho la self-representation, ¿no? La necesidad que tenían de dar una apariencia, de darse a conocer, de mantener una red de conocidos, pues nos encontramos en los archivos de nobles, de eclesiásticos de aquella época, con papeles que nos explican de una manera muy profunda cómo era la literatura que se publicaba. Y que nos dan la clave de entendimiento de algunas cosas que se publicaron y que si no fuera por esta tarea de archivo que hay detrás, pues no entenderíamos del todo. Bien, este caso de Juan de Ayala, claro, lo traigo porque es uno de los mejores y más claros que se pueden ver, ¿no? Bien, preguntas, intervenciones. Sí, sí, por favor. Sí, sí. Por ejemplo, en el caso de esta autocensura que tuvo que aplicarse ese mismo por estas cuestiones políticas, no me ha asomado a las células, ¿no? Pero se adoptó una teoría incluso de la censura misma, especialmente en la época de los emperadores, y justamente la época permitía cierta, unas ciertas precauciones con respecto a lo que se estaba diciendo. Entonces, lo vimos, aunque no vimos mucho de las células a Mariana, por ejemplo.
encuentro ningún. Usted es Arturo, sí, que en la relación que yo tengo manifiesta su interés por las églogas. No he encontrado ningún ejemplo tan claro de eso. Es decir, lo que usted dice es como la bucólica permite la alegoría, es decir, poner bajo la máscara de los pastores a unos personajes y a otros, pues lo mismo que Virgilio habló bajo esas máscaras de su agradecimiento porque había recibido las tierras que en principio se le habían confiscado, pues de la misma manera se puede utilizar eso en favor y en contra de otros personajes. No tengo un ejemplo tan nítido y tan claro en la literatura latina. Usted es hispanista y se dedica al español principalmente, ¿no? Ah, bien, pues no he encontrado ningún ejemplo tan nítido y tan claro. Pero bueno, no es descartable. La verdad es que el género, pensé mucho cuando vi en la relación de asistentes, el caso de usted o de otros, ¿no? Del interés por la historia o el psicoanálisis o diversas cosas, ¿no? Diversos intereses que he estado viendo, ¿no? Pero es que el género bucólico es un género un tanto curioso en cuanto que inmediatamente en el Renacimiento dio lugar a narrativa, a teatro, y hay muy pocas muestras latinas del género auténticamente clásico, ¿no? Que responde a los patrones clásicos. Y de hecho, en la literatura española ocurre lo mismo, ¿no? Yo aquí a veces hablo de investigaciones que tengo en curso. Yo ahora mismo tengo un curso con idea de publicarlo en alguna revista del mundo hispánico, de hispanistas, pues una égloga escrita por un autor latino, escrita en español, una especie de ensayo, ¿no? Y he tenido que meterme muy a fondo a ver el mundo de las églogas en español, me he puesto en contacto con profesores de literatura española de ese periodo, ¿no? Y la verdad es que el género es un género que es muy curioso porque llega como a su cumbre inmediatamente con las églogas de Garcilaso y después ya se da una decadencia, una escasez, curiosamente, ¿no? Y bueno, pues esas son las peculiaridades, ¿no?, que tenemos con el género y nada. Pero en fin, en su caso, como en el caso de otros asistentes, me gustará quedarnos en contacto para nuestro campo de investigación, ¿no? Estuve leyendo ayer ese artículo que me sugirió uno de ustedes, que yo ahora no recuerdo, sobre ese Francisco de la Torre, ese poeta fantasma que escribió en español y que publicó Quevedo en el siglo XVII, que pudiera ser de Bogotá. Pues la verdad es que, en fin, es un artículo que yo no conocía, es interesante. A mí me pareció, no hay grandes fundamentos para afirmar ni eso, ni que fuera de Salamanca, ni que fuera de Málaga, pero puede darse el caso de que avancemos, porque puede aparecer un documento, que sea un archivo, que sea un certificado de nacimiento, un papel que certifique de bautismo, quería decir, donde fue bautizado, por ejemplo, o puede aparecer una carta autógrafa de ese personaje. Es decir, que estamos hablando de un terreno y de un mundo que está en continua investigación y que no es descartable que llegue el momento en que realmente sepamos quién fue ese autor, dónde vivió, etcétera, ¿no? Bien. En la misma historia de la carta a Juan de Ayala, en la misma historia, podríamos hablar de una larga carta dedicada a Pío IV. Fíjense que yo leyendo la carta en la que Juan de Berzosa le decía al cardenal Granvela que le iba a mandar una epístola dedicada a Juan de Ayala,
En esa misma carta le dice, y envío también una epístola dedicada al Papa Pío IV. Tampoco venía la carta en el legajo. Yo estuve mirando aquello, no venía la carta. Y más aún, yo ya había visto el caso de Juan de Ayala, más aún en el libro de epístolas que se publicó por parte de Berzosa, aunque fue póstumo y lo publicó otra persona, pero en el libro no aparece ninguna epístola dedicada a Pío IV. Por lo tanto, yo decía, qué raro, ¿no? Que escriba una epístola a Pío IV, que se la mande a un cardenal de la curia y que luego no aparezca en el libro. La epístola la encontré en el mismo legajo en el que estaba la epístola dedicada a Juan de Ayala, y dice así, es un poco larga, Dice, si la ocupación del concilio y la gestión de tan grandes asuntos, Pío IV, te permiten volver a mí tu mente y puedes por un poco dejar tus continuas preocupaciones, como poeta tuyo compondré unos versos dignos quizá de tu espíritu y de tu pecho santo. De esta forma, leyendo mis escritos, distraerás las largas horas perezosas del verano. Si me das ahora, cuanto en otro tiempo me diste con frecuencia, cuando por primera vez, al oír tan solo hablar de mi virtud, mostraste tu predilección por este desconocido y le favoreciste siempre con honor. Es decir, si me prestas ahora la atención que otras veces me has prestado, yo como poeta tuyo te escribo este poema. De ahí que yo presuma con razón de que no me recomendó ante ti el favor o la hacienda. La fama te contó quién era yo y ella te hizo llegar no sé qué frutos casuales de mi ingenio. Enseguida tú comenzaste a ensalzar a este mortal modesto y humilde. Y yo te era agradable como la sombra del noble plátano, como la flor amarilla del narciso o la rojiza del jacinto. Y tan gran amor tuyo no me permitió vivir tranquilo desde aquel momento, si no era con el deseo de estar disponible cada día y cada hora para tu servicio y el de tus cargos. Y cuando hace tiempo el rey Felipe me llamó a Bélgica y fui nombrado secretario, de nada me ocupé tanto como de que fuese manifiesta para el rey tu gran amor y fidelidad a la casa de Austria, y como fue costumbre tuya defender con tesón la justicia de nuestra causa en el Sacro Senado. De ahí que aquella corte, con razón, mostró hacia ti un ánimo favorable y apoyó tu promoción. Fíjense lo que le está diciendo, le está recordando que él, siempre que algunos escritos de Berzosa llegaron a Pío IV cuando era cardenal, el cardenal Medici, que el cardenal Medici apreció los escritos de Juan de Berzosa y que Juan de Berzosa, desde el momento en que fue secretario de Gonzalo Pérez en la corte de Felipe II, habló bien de este cardenal como un cardenal que favorecía los intereses hispanos dentro del colegio cardinalicio. Y dice él que gracias a eso incluso la corte española apoyó la promoción del cardenal Medici, es decir, su nombramiento como papa. Sigue diciendo en la carta, en la epístola, y después que por tu virtud fuiste elevado a las alturas, para que resurja por ti, Padre nutricio, todo lo que desfallece, todos te deseamos felices éxitos en tus hermosas empresas, ya sea adornar la ciudad y los palacios vaticanos con edificios más notables, ya sea devolver su antiguo honor y belleza a los edificios caídos y pavimentar las calles, de entre las cuales la alegre calle Pía te ve cuando paseas libre de preocupaciones por la colina del Quirinal y visitas tus jardines en las horas mejores, ya sea alimentar al pueblo con un abundante abastecimiento de trigo y confirmar los tratados de paz entre los reyes, ya sea levantar de las antiguas ruinas de unas termas un elevado templo, piedras que habían sido levantadas en el pasado por manos de fieles cristianos, fueron conservadas para el culto y la piedad, para que tu diestra las dedicase con felices oraciones y el agua bendita. Ya sea trabajar para restaurar la religión, para volver al redil antiguo a los pueblos extraviados, a los que la ira y una malsana licencia de vida
ha sacado de la senda recta y ha arrojado de cabeza a escarpados escollos. Es decir, y estamos en tu favor, estamos apoyándote, yo en particular te apoyo, le está diciendo Juan de Berzosa, que es un diplomático español de segunda fila, pero es que está en la diplomacia española. Te apoyamos pues por todas estas cosas que tú estás haciendo, el concilio, los tratados de paz y la reforma que estás haciendo de Roma, la cantidad de ruinas que estás reconstruyendo. El templo al que se refiere es Santa María degli Angeli, que es una de las basílicas romanas que levantó este papa efectivamente sobre las ruinas de las termas de Diocleciano. Y por eso dice que unas piedras que habían servido, porque esas termas las construyeron cristianos, ¿no? Pues por eso dice todo esto. Después que aplique esta, voy a saltarme un poco, no sigo leyendo todo. Bien, sigue alabando al Papa, Bien, casi al final le dice esto, le dice: un pequeño ratón salvó a un rubio león, con un pequeño favor en otro tiempo. Esto se está haciendo referencia a uno de los adagios de Erasmo. De igual manera, con frecuencia, causas insignificantes ayudan a echar o perder los grandes intereses. Por eso, para que la ira no pudiese alterar la paz con un nuevo tumulto y encender Italia en guerras repentinas, arrancaste la cizaña y la causa de los males. Yo no sé si en el fondo esta referencia a la fábula del ratón y del león le está un poco haciendo ver al Papa, o queriéndole decir, que aunque él sea un insignificante ratón, puede servir de ayuda en las grandes cosas, ¿no? Bien, no voy a leer toda la epístola hasta el final, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre con esta epístola? ¿Por qué no aparece en el libro de las epístolas de Berzosa? Porque Berzosa, si escribió una epístola tan larga como esta, que además son 100 versos, dedicada a un papa como Pío IV, ¿por qué no lo publicó? ¿No lo dejó dentro del libro que él dejó preparado para que se publicara? Hay diversos pasajes en sus epístolas que nos hacen ver, bueno, que la epístola es suya y hace referencia a las mismas cosas. Por ejemplo, en este pasaje que hay en la pantalla y que no voy a leer, hace referencia a los logros urbanísticos de este Papa, lo mismo que lo hace en la epístola que le dedica. Esto está escrito en otra epístola distinta, pero ensalza en la tarea que estaba haciendo el Papa, ¿no? Y cita las termas de Diocleciano, y cita la vía que se llamó Vía Pía, precisamente porque la hizo el Papa, y bueno, que se conserva hoy día, que va desde la Villa Medici antigua, actualmente Colegio de Francia, hasta la iglesia de Santa Trinidad dei Monti. Bien, en fin, el caso es que yo estuve rastreando qué cosas nos cuenta Juan de Berzosa sobre Pío IV, ¿no? En este fragmento que tienen ahora mismo en la pantalla, leo la traducción que tengo aquí en nota, dice: pero las circunstancias frenaron tu carrera y mi fortuna. Se está refiriendo al personaje al que estaba sirviendo Juan de Berzosa en un momento de su vida, que era Hurtado de Mendoza, el famoso autor español, Hurtado de Mendoza. Berzosa fue secretario suyo y estuvo, digamos, haciendo carrera con él. Pero las circunstancias frenaron tu carrera y mi fortuna en un determinado momento, y mi fortuna, huérfana de tan propicia ayuda, no pudo continuar avanzando. Así que tuve que tejer nuevo trabajo, tuve que arrostrar nuevas preocupaciones, tuve que marchar a una nación lejana, abandonando a una vez los frutos de tu virtud y de tu talento, y tu biblioteca que había utilizado por largo tiempo. Después de haber sido secretario en Bélgica e Inglaterra, volvió a recibirme Roma
con felices augurios. Juan de Berzosa es una persona que está sirviendo a Hurtado de Mendoza en Roma. Hurtado de Mendoza es embajador en Roma y a la misma vez gobernador de Siena. La ciudad de Siena se rebela contra Carlos V, apoyada por los franceses, y pasa al bando francés. La diplomacia española culpa de esa pérdida de Siena a el gobernador, porque había sido demasiado estricto. La corte española culpó a Hurtado de Mendoza, hasta el punto que Hurtado de Mendoza cayó en desgracia en ese momento, y de haber sido embajador en Roma y un general y un diplomático importante, desapareció del mapa político español, volvió a España, y lo más que ocurrió es que se encargó la flota invencible que iba a conquistar Inglaterra, pues los trámites para formar esa flota estuvieron a cargo de Hurtado de Mendoza, nada más, no se le dio ningún otro cargo ni nada. Juan de Berzosa, que era su secretario, se quedó en Roma sin qué hacer. Entonces lo pusieron al servicio de Gonzalo Pérez. Con ese motivo estuvo en Inglaterra mientras Felipe II se casaba con María Tudor, estuvo en la corte de Bruselas y finalmente volvió otra vez a Roma. Y a eso se refiere aquí, dice, después de haber sido secretario en Bélgica e Inglaterra, volvió a recibirme a Roma con felices augurios. Pero, aunque yo me había ganado al pontífice cuando tuve trato frecuente con él, el mal estado de nuestras relaciones no permitió que me llegasen los justos premios que concede un papa agradecido a los que lo merecen. En este otro texto nos está declarando Juan de Berzosa que él había tenido trato frecuente con el cardenal Medici, pero que cuando volvió a Roma y se encontró con que el cardenal Medici lo nombraron papa, no tuvo suerte de que el Papa le diese un cargo o lo promocionase de ninguna manera, pues por las circunstancias políticas que existieron. Todavía más. Si seguimos más adelante, nos encontramos con otro pasaje escrito por Juan de Berzosa en el que él dice: yo por mi parte estoy contento con Pío IV, que se muestra afable y benévolo, a quien me gané hace poco con mi servicio, pero temo que su agradecimiento se enfríe en cuanto se amortigüe el entusiasmo que calienta los primeros pasos del pontífice nuevo. Es decir, que parece que él, al principio de ese pontificado, le escribe a otra persona diciéndole: yo aquí estoy muy bien, estoy contento con el pontífice nuevo, Pío IV, a quien yo me gané hace tiempo cuando él era cardenal. Es su idea, a lo mejor es su imaginación, ¿no? Pero él pensaba que el cardenal estaba como en deuda con él, ¿no? Y bueno, tengo miedo de que la generosidad que suelen tener los papas al principio de su pontificado se enfríe, es lo que está diciendo. Seguimos rastreando textos escritos por Berzosa y nos encontramos con este otro texto que dice en la traducción que les leo: cuando yo en persona me postré a sus pies, es decir, que es que Berzosa tuvo una entrevista personal con Pío IV cuando ya era papa, sonreí al poner mi mejilla junto a la suya y abrazar su cuello, olvidando las preocupaciones que he pasado y olvidando el sufrimiento. Representé, todo lo bien que se quiera, el papel al que me obligaba la novedad de la situación, apartándome por un momento de mi carácter y de mi forma de pensar. Y mostré la apariencia de quien desea los honores y engañé al vulgo. En cuanto el rey se fijó en mí, en cuanto el rey me concedió el cargo que ahora tengo, y conseguí con holgura lo que basta para que mi despreciada virtud no pase necesidad, dejé de representar. Mientras menos rico, más libre soy. Así yo, quizás por un impulso de mi corazón profético, comprendí lo que a ti te ha enseñado tarde la prudencia. Le está escribiendo a otra persona, pero le está diciendo: no, si yo llegué a entrevistarme con el Papa, llegué a tener una entrevista con él y a besarle la mano y a abrazarlo,
¿eh? Y fingí que no había pasado yo los sufrimientos que he pasado. Juan de Berzosa pasó muchos sufrimientos hasta tener el puesto que tenía, ¿no? Y esperó, en este pasaje vemos perfectamente que él esperó de Pío IV una ayuda, un cargo, un sitio. Él se había quedado en Roma sin unos ingresos normales y lo buscó por parte de Pío IV. ¿Y qué es lo que obtuvo? Nada. Como no obtuvo nada, cuando tuvo la oportunidad de entrevistarse con él, pues él dice, hizo su representación, su papel, representó su papel, pero como ya le habían dado el cargo que él necesitaba, que se lo dio el rey, dijo, pues esta epístola de 100 versos, que yo me pasé no sé cuánto tiempo escribiendo en latín, imitando a Horacio y tal y cual, pues esta epístola la tiro a la papelera y no aparece en mi libro. ¿Se dan cuenta? Entonces, el retrato del libro de Juan de Berzosa, en esa foto que es el libro, no aparece el Papa, para nada. ¿Cómo hemos podido profundizar en ese retrato, en esa foto que es ese libro? Pues gracias, o digamos, el libro tiene su riqueza de por sí, pero si además nos encontramos con papeles de aquella época que nos permiten ver el trasfondo de lo que se publicó, pues nos damos cuenta de que el mecenazgo y todo lo relacionado con eso tiene un papel fundamental en lo que se publicaba en aquel entonces, más incluso que hoy día. Bien, este es otro ejemplo que sirve para el tema. Tengo aquí otro pasaje en el que Berzosa le dice a otro personaje, ¿no? Hemos visto antes cómo alababa las reformas urbanísticas que hizo Pío IV, ¿no? Pues le dice aquí, si tú en cambio deseas hacer méritos ante muchos y ante quienes son dignos, cuando él esté contento, se está refiriendo al Papa, cuando él esté contento, dile que ya que dota a Roma y a los palacios vaticanos de edificios tan nobles, y devuelve su antiguo uso y esplendor a los derruidos, y rodea la fortaleza de Helio con un foso y un ancho muro, y repara las calzadas, si quiere levantar un edificio que no vaya a destruir el tiempo, ni la violencia humana, que alce a los amigos cuya lealtad tiene probada, de cuando Dios le concedía los mayores cargos y el más elevado lugar. Es decir, que es algo que él tenía muy dentro, ¿no? Tengo aquí delante de ustedes en la pantalla otra epístola del mismo autor, que no sé si detenerme en ella o no. Esta es una epístola dedicada por Juan de Berzosa a Francesco Luisino. Francesco Luisino fue un médico que estuvo al servicio del cardenal Farnese. Bien, entonces, pues la epístola, bueno, antes de leerla, si quieren alguna intervención, alguna pregunta, algún comentario. Sí, por favor. Mi pregunta tiene que ver con que tengo la sensación como que el humanismo en un principio tuvo esta fase como muy filológica por parte de Petrarca, la gramática y la traducción, y poco a poco fue teniendo como una intervención mucho más directa con el poder y de intenciones muchísimo más ideológicas. Y creo que de ahí, por ejemplo, y después tengo también como la impresión, y no lo puedo de forma muy precisa, va perdiendo un poquito este poder, esta relación con el poder. Por ejemplo, Francisco Rico al final de su libro habla de un cambio de paradigma, de conocimiento, etc. Entonces me gustaría preguntar, creo que todas estas cuestiones de las epístolas transparentan mucho este juego de
del humanismo con el poder, con la cuestión ideológica. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo dibujaría usted el proceso de la relación entre el humanismo y el poder y la ideología? Bueno, yo creo que sí, lo que usted dice, ¿no? Y la referencia que ha hecho al libro de Francisco Rico, ¿no? Es decir, hay un primer momento en que el humanismo es un movimiento de profesores que se dan cuenta de cuántos autores de la antigüedad se nos han perdido, se nos han quedado casi desconocidos por el camino, y pretenden enseñarlos, redescubrirlos y enseñarlos. Y conforme el humanismo se va estableciendo más y más, pues claro, el mundo propiamente cultural de los escritores, de los profesores, se relaciona con el mundo de las personas importantes en la sociedad, con los nobles, con las distintas cortes, con los reyes, etcétera, ¿no? Y llega un momento en que eso se va perdiendo también, ¿no? Entonces, el humanismo ciertamente fue un sueño. Yo pienso que sí. Es decir, pienso que en todo esto que nosotros estamos viendo y lo que nos quede que ver y todo lo que se pudiera ver, nosotros podemos distinguir que estos humanistas eran personas, nosotros hoy día muchas veces, por ejemplo, nos quejamos, no sé si, no estoy ni en mi patria ni estoy en Europa, ¿no? Pero nos quejamos de la corta visión de los políticos, por ejemplo, ¿no? Que más que pensar en el bien común o en el progreso en nuestra historia, hacia tal, ¿no? Y anhelamos, digamos, personas de mayor visión, y ciertamente estas personas fueron así, por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Es decir, que estas personas estaban convencidos de que restituyendo el saber clásico, restituyendo la civilización grecolatina antigua, los valores humanos nobles que sustentaron el Imperio Romano a lo largo de todo el mundo conocido entonces, ¿no? Restaurando eso, iban a reinstaurar una sociedad mejor, ¿no? Y entonces, por eso se dedican a enseñar las lenguas clásicas, los autores clásicos, y a restituir todo eso, ¿no? El mismo conflicto religioso nace también de ahí, es decir, estos autores no quieren conformarse con una lectura superficial de una mala traducción latina de los escritos sagrados, sino que quieren estudiar las lenguas originales en que se escribieron esos escritos para leerlas directamente y para darlas a conocer directamente al pueblo, como hoy día se conocen, ¿no? Y de ahí surgen, el conflicto religioso surge en gran parte de ahí, ¿no? Y el enfrentarse con la corrupción eclesiástica surge también de ahí, del deseo de decir, no puede ser que la sociedad eclesiástica de la Iglesia a la que pertenecemos tenga estas corruptelas, ¿no? ¿Por qué fracasó el sueño del humanismo? Bueno, pues no lo sé. Yo el otro día con uno de ustedes hablaba, porque es un tema al que se le pueden dar muchas vueltas, hablaba de cómo en realidad adoptar el ideal del mundo clásico para estos humanistas era una cosa compleja, porque en el mundo clásico hay muchos valores que chocaban con los valores de su sociedad, ¿no? Chocaban con los valores de su sociedad desde los juegos gladiatorios hasta la situación de la mujer en la sociedad, hasta la situación de la esclavitud, hasta la práctica de la homosexualidad, en fin, que hay muchos, y de hecho, pues ellos reinterpretan parte de este legado de forma muy curiosa. Por ejemplo, las muestras de homosexualidad en la literatura romana, que las tenemos en Catulo o en otros autores de elegía, ¿no? Pues ellos lo que hacen es reinterpretar eso de manera alegórica.
Es decir, que cuando un pastor le escribe a otro pastor en esos términos, o cuando Catulo escribe a Juvencio en esos términos, ellos interpretan pues que lo que hay detrás es, pues no sé, la manifestación del amor en general, o una idea, lo que sea, ¿no? Pero algo que sustituya a la realidad de la atracción de Catulo por Juvencio y todo esto, ¿no? Bien, es una cosa para estudiar muchísimo, ¿no? Hasta qué punto esos ideales eran trasvasables o no. Por otra parte, parece hoy día, en un mundo como el actual, en el que un gran conflicto que tenemos, el conflicto que hay en el mundo, yo recuerdo hace un cierto tiempo, ¿no? Bastantes años, la verdad, que le oí decir a un profesor, le oí decir, el mundo, en torno a los años 90, cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Él le oí decir, ahora mismo el problema que va a tener el mundo occidental, ya va a desaparecer totalmente la URSS como problema para el mundo occidental, ¿no? Porque mientras existió el muro y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ese enfrentamiento con el Occidente, esa tensión, todo esto, pues todo eso va a desaparecer. ¿Y sabéis cuál va a ser el foco de tensión ahora? El mundo de los países de tradición musulmana. Y yo cuando le oí decir eso a ese profesor, yo pensé, vaya tela, este profesor, eso en España le llamamos una tirada de la moto, ¿no? Este profesor ha soltado eso como podía haber dicho cualquier otra cosa, ¿no? Y sin embargo, pues luego el tiempo me ha hecho ver que ese hombre llevaba razón, ¿no? Es decir, que en un mundo globalizado en el que cada vez las culturas se entremezclan más, pues lógicamente hay un choque, ¿no? O hay un roce, tenemos que encontrar una manera de convivir las distintas culturas, y eso significa las distintas religiones, y eso es un aspecto que no está resuelto, es un aspecto intelectual que no está resuelto cómo hacerse, ¿no? Y por eso tenemos... Y los humanistas tuvieron el acierto o el intento, hicieron al menos, de incluir en su mundo cristiano toda una tradición cultural que venía de mucho más atrás, que era muy rica, pero muy divergente en muchas cosas, pero la asumieron con muchos esfuerzos y de una manera u otra, pero la asumieron, ¿no? Bien, no lo sé en ese sentido si pueden ser un ejemplo o no. El hecho es que el sueño del humanismo no triunfó, no triunfó. Es decir, que Europa en el siglo XVII es un continente en crisis religiosa, en continuas guerras por motivos religiosos, y que finalmente cuaja en una división más religiosa. Por una parte queda la Europa oriental, por otra parte quedan los países de tradición cristiana, pero de iglesias reformadas, por otra parte quedan los países mediterráneos de tradición romana. Bien, y eso es un tema que a día de hoy sigue sobre la mesa. Yo no puedo dar una respuesta sobre por qué no triunfó el sueño del humanismo o en qué triunfó o no triunfó. Una idea que sí tengo clara es que ellos querían que el conocimiento de las lenguas clásicas, de los autores clásicos, griegos y latinos, fuese algo difundido en la sociedad. Es decir, que no fuese una cosa de élites, sino que fuese esa res publica literarum, fuese algo compartido de una manera mayoritaria por toda la gente o por las clases medias, o no sé cómo digamos, ¿no? Una cosa más general. Y pensaban que esas dos lenguas, o las lenguas clásicas en general, iban a ser el vehículo de esos nuevos ideales. No consiguieron que las lenguas clásicas fueran conocidas de esa manera. No lo consiguieron. Y a mi parecer eso puede tener mucho que ver con la forma en que enseñaron las lenguas clásicas.
o en que acabaron enseñándose. Empezaron enseñándose como lenguas vivas, ¿eh? Pero acabaron enseñándose como lenguas muertas. Acabaron enseñándose con métodos exclusivamente gramaticales, con métodos que recurrían simplemente a la memorización de reglas, ¿eh? Y de excepciones a esas reglas. ¿Eh? Y entonces no consiguieron que tuviesen una vida, aunque fuese literaria. ¿Eh? Sin embargo, nosotros somos testigos de cómo se difunde cualquier cosa en el mundo actual. ¿Eh? Si uno quiere difundir una cosa en Internet, ¿en qué lengua lo escribe? En inglés. Porque el mundo anglosajón sí ha conseguido que grandes capas de las sociedades mundiales conozcan el inglés, o conozcan el suficiente inglés como para leer determinadas cosas, ¿no? ¿Eh? Y el español no le va a la zaga, ciertamente, ¿eh? En el mundo, en Internet, creo que es la segunda lengua o la tercera más utilizada, ¿eh? Bueno, quizás en un futuro nuestros ideales se difundan en inglés o se difundan en chino, ¿eh? Pero no lo digo de broma, ¿eh? Pero, en fin, aquellos profesores no consiguieron que fueran lenguas clásicas, y qué futuro tengan las lenguas clásicas, pues depende de ustedes, ¿eh? De cómo yo procuro enseñarlas de forma, el método, entre diversos métodos, porque no hay que reducirse a uno, ¿eh? A uno solo, pero ciertamente el método activo, es decir, el aprender una lengua de una manera parecida a como los niños adquieren, la palabra técnica que se utiliza es adquirir, adquieren una lengua, aunque no sepan gramática en un principio, ¿no? ¿Eh? Uno deja a un niño que ha nacido en España, lo lleva con 6 meses a Alemania, y a los 2 años, a los 3 años, el niño está hablando alemán sin necesidad de haber estudiado ninguna gramática. Pues ese proceso es el que se trata de imitar en la enseñanza de todas las lenguas. Y en la enseñanza de las lenguas clásicas, a mi parecer, es algo también muy fructífero y quizás tenga que ver con estas cuestiones, ¿no? Pero en fin, esto era una cosa de la que yo quizás pensaba hablar simplemente al final un poco, como ha salido ahora, pues ha salido, ¿no? ¿Tienen más cuestiones? Sí. Sí. Sí, efectivamente, o sea, se da la mano, usted lo ha dicho muy bien, se da la mano, ese afán de self-representation, ¿no? ¿Eh? Que hay detrás de las cartas y detrás de las epístolas que se mandan y tal, es lo mismo que las dedicatorias al principio de los libros, y es lo mismo, es el mismo fenómeno que los poemas laudatorios que se hacen al principio de los libros, ¿eh? O sea, se va a publicar un libro y toda la gente que pertenece a la red social del autor, pues quiere estar presente ahí con un poema laudatorio, ¿eh? Y todo eso da mucho juego. ¿Quién está? ¿Quién no está? ¿Quién es quitado? Aunque quiera estar. Todo eso da mucho juego para entender la literatura que se publica y todo esto, ¿no? ¿Eh? Y bueno, se pueden poner muchos ejemplos, ¿no? Pensemos que de todo ese mundo se ríe a carcajadas Cervantes cuando empieza el Quijote. Es decir, cuando Cervantes empieza el Quijote, dice, ¿a quién le voy a pedir yo poesías laudatorias para mi libro? Pues me las voy a inventar yo. Y se inventa una serie de poesías laudatorias que lo que está es riéndose de todo ese mundo, de todo ese mundillo de apariencias que es eso, ¿no?
Bien, lo entendemos así más cómo era aquel mundo y cómo era aquella literatura, ¿no? ¿Más cosas? Sí, sí, sí. Quiero hacer una aclaración sobre este asunto de la filología de Petrarca, porque además de su filología, alguna de ellas es más genuina que otra, porque también Petrarca tenía la costumbre de hacer creer a la gente que había leído todo lo que él citaba. También tuvo relaciones políticas muy importantes con gente como 3 papas prácticamente y el emperador Carlos IV de Bohemia. Y bueno, nunca se dio a sí mismo, al menos en esos 2 frentes, en el caso del frente de la curia papal, del regreso de Roma, ¿no? Del regreso a Roma, perdón, de la sede. También eran cuestiones de epístolas exhortatorias a los papas, que prácticamente nunca le hicieron caso. Y en el caso de Carlos IV, que entrara a Italia, que entrara con un ejército y pusiera orden dentro de todos estos pequeños feudos, por así decirlo, que luchaban entre las diferentes ciudades. Entonces, al menos yo no sé si Petrarca inspiró a esta generación también en un aspecto político, pero sí, definitivamente, no sé si se puede decir una parte activa, pero al menos él sí tenía una especie de postura política que ensayaba, al menos en su literatura. Ajá, por ejemplo, pensé en Cola de Díaz, sí. todo eso y luego tuvo que dejarse porque se arruinó todo. Sí. Por ahí, o sea, de lo filológico se empezó a pasar a lo político y ahí una relación. Sí, definitivamente, sí, o sea, justamente como dijo el profesor que... Sí, ven ustedes que estamos entre especialistas, ¿eh? Que usó tópicos literarios de la antigüedad, sacados de Cicerón, aunque Cicerón ha chocado varias cosas por ahí, para sustentar un discurso también. No, es verdad, está el caso de Cola de Rienzo, está el caso de Pomponio Leto. Pomponio Leto es un humanista que llega a ser, que se enfrenta, digamos, con el Papa porque tienen una idea también para la sociedad, para actuar y cambiar la sociedad, ¿no? Sí, sí, y el caso de Petrarca, ¿no? que quizá usted lo conoce más al dedillo que nosotros, pues sí, efectivamente, eso es algo que es una simiente que está ahí desde el principio, ¿no? Sí. ¿Más cosas? Bueno, entonces yo les iba a contar aquí, en la pantalla pueden ver que yo les iba a contar aquí algunos casos también curiosos con respecto a esto del mecenazgo, pues lo mismo que hemos visto, lo de la carta a Juan de Ayala o esto otro, pues tenía algunos otros ejemplos pues que son curiosos, que da incluso risa, ¿no? El conocer cómo el autor cambia las cosas por un motivo o por otro, ¿no? Pero, bueno, creo que con lo que ya hemos visto es suficiente, ¿no? Y entonces lo dejo aquí y mañana volvemos a las 4 de la tarde, Dios quiera que con puntualidad, y acabamos ya mañana entonces. Pues nada más, muchas gracias.